Listo, muy buenos días, gracias por escucharnos en esta mañana, a quienes nos ven por YouTube y quienes están aquí presentes. Bueno, hoy vamos a hablar de pecado. Entonces dicen, pero vea, el tipo tiene camisa de Mickey, el que predicó es todo, el que hizo la oración y la alabanza es todo joven. ¿Cómo así que me van a hablar de pecado? ¿Sí? Pero quiero darles una ilustración ya que pasé algunas horas en un hospital este fin de semana. Y es, ¿qué pasa si una persona llega y entra a urgencias porque se arrancó un pedacito de uña? Entonces él llega, pero no notó que trae un cuchillo clavado en la espalda, ¿sí? Él no notó, no lo nota. Pero él llega y le dice en triage, llega y dice, mire por favor ayúdeme que esta uña es tan dolorosa. Pero él no sabe que tiene un cuchillo en la espalda. Y yo creo que esa es muchas veces nuestra situación. Nuestra situación es que a veces estamos enfocados en todos como seres humanos, estamos enfocados en ese dolor aparentemente muy profundo, porque cortarnos las uñas duele feo, ¿cierto? Entonces, la situación familiar o la situación económica o cualquier cosa que nos esté pasando y es válido, como cuando duele una uña. Pero todos los seres humanos, incluyendo el predicador e incluyendo Dani que está ahí en la plataforma, traemos un cuchillo en la espalda. Porque el pecado es algo que está en todos los seres humanos y es algo que como cristianos tenemos que recordarlo y hablarlo. Así que hoy vamos a hablar de pecado y así se llama la predicación de hoy, hablemos de pecado. Muy bien, para hablar de pecado hay que hablar de la contraparte y la contraparte es la santidad de Dios, de lo cual podríamos hacer prédicas por ahí unos 3 años todos los domingos para medio hablar de la santidad de Dios. Pero quiero darles una definición, una paráfrasis de lo que es este atributo de Dios, la santidad de Dios. Dice, solo hay un Dios verdadero. Solo hay un Dios, vivo y verdadero. Él es infinito en su ser y perfección, sumamente puro. Dios es santo en todos sus propósitos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. Vuelvo a leer esta definición sobre la santidad de Dios. Solo hay un Dios verdadero. Él es infinito en su ser y perfección, sumamente puro. Dios es santo en todos sus propósitos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. Y quiero que leamos juntos Isaías capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 3 al 5. Isaías capítulo 6. Los que tienen la PDT pueden abrirlo en la página 758. Y este es el llamamiento de Isaías. 6:3. ¿Cuánto tiempo llevo? 3. 6:3. Dice, ellos se decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, su gloria llena toda la tierra. El umbral de las puertas se estremecía debido al sonido de las voces y todo el templo se llenó de humo. Entonces yo exclamé, pobre de mí, ya me doy por muerto porque mis labios son impuros, vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y sin embargo he visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Vuelvo a leer, Isaías 6:3 en adelante dice, los ángeles se decían uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, su gloria llena toda la tierra. El umbral de las puertas se estremecía debido al sonido de las voces y todo el templo se llenó de humo. Entonces yo exclamé, pobre de mí, ya me doy por muerto porque mis labios son impuros, vivo en medio de un pueblo de labios impuros y sin embargo he visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Esta es la historia de Isaías. Isaías inicia de alguna forma este libro que Isaías está en su servicio, él era un sacerdote, porque los únicos que podían ofrecer ese servicio dentro del templo eran sacerdotes. Estaba ofreciendo a Dios y de pronto él ya había hecho eso. Muchas veces, como cuando uno viene un domingo a la iglesia, ya he ido muchas veces a la iglesia, pero de repente Dios hace algo extraordinario y es que muestra su gloria. Hay una visión gloriosa de la gloria de Dios
Es extraordinario, o sea, no hay palabras en castellano, que es el idioma más bonito, para describir lo que pasa en ese lugar. ¿Y cuál es la respuesta de Isaías, que seguramente era un buen hombre? ¿Cuál era la respuesta de Isaías frente a la santidad de Dios? Voy a morir, voy a perder la vida. Porque la santidad de Dios es el único medio confiable para conocernos a nosotros mismos. Ojo con esto. La santidad de Dios es el único medio confiable para conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a comparar matrimonios. Ah, sí, pero es que los vecinos tienen un matrimonio terrible. El mío no es así. Seguramente habrá otros mejores, pero el mío no es tan malo. Pero si comparas tu matrimonio con la santidad de Dios, ¿cómo es tu matrimonio? Listo. No, está Juan. Si tú comparas diferentes áreas de tu vida, ¿cómo manejas tus finanzas? ¿Cómo tomas decisiones financieras? ¿Cómo tomas decisiones emocionales? ¿Cómo tomas decisiones sentimentales? ¿Cómo tomas decisiones de lo que ves cuando nadie te ve? Sí, los que somos viejos seguimos que el control, ¿cierto? Eso ya no existe. Pero bueno. ¿Qué es lo que haces en tu celular cuando nadie te ve? ¿Qué es lo que ves cuando no está al lado tu esposo o tu esposa? ¿Qué comentarios contestas? ¿Es posible que un cristiano tenga un chat o un WhatsApp privado que nadie más conozca? Yo pienso que no. Si lo comparas con la santidad de Dios. Y podemos extendernos en miles de ejemplos sobre diferentes decisiones que podemos tomar. Porque es que a los seres humanos nos gusta pensar en aceptable. Yo tengo un matrimonio, no es perfecto, pero es aceptable. Yo manejo mi área sexual, más o menos aceptable. ¿Sí? No soy tan malo como, no soy adúltero como mi primo por allá en Gachetá. No soy tan malo como, ¿sí? Yo soy generoso, pero no soy tan generoso como debería. Pero ¿sí ven? Nosotros como seres humanos nos creamos rangos de aceptabilidad. No soy tan malo, pero la verdadera forma de conocerse fiablemente, la santidad de Dios provee el único medio fiable de conocerse a sí mismo. Solo cuando te comparas con la santidad de Dios, decimos, uy, necesito crecer, necesito cambiar. Vamos a un primer punto que dice: el pecado es un desafío de todos los días. Y vamos a ir a Romanos, al otro lado de la Biblia. Romanos capítulo 7, versículo 14. El pecado es un desafío para toda la vida. El que escribe esto es Pablo. Pero quiero que noten el tono de, no sé la palabra correcta, pensemos como de decepción, desaprobación, desesperanza, podría hasta pensarse. Romanos 7:14, ¿listo? Romanos 7:14 dice: así que todos sabemos que la ley es espiritual, pero yo no soy espiritual porque el pecado tiene poder sobre mí. Soy como un esclavo del pecado. No sé qué está pasando conmigo. Lo que quisiera hacer, no lo hago. Y resulto haciendo lo que odio. Como no me gusta hacer el mal que hago, eso significa que reconozco que la ley es buena. Pero en realidad no soy yo el que hace estas maldades, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí el bien no tiene vida, es decir, no reside en mi naturaleza humana. Hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no puedo llevarlo a cabo. En efecto, no hago el bien que quiero hacer, sino que hago el mal que no quiero hacer. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, no soy en realidad yo el que hace el mal, sino el pecado que vive en mí. Versículo 21. Así que he aprendido esta regla: aunque quiero hacer el bien, el mal está ahí conmigo. En mi interior yo estoy de acuerdo con la ley de Dios. Pero veo que aunque mi mente la acepta, en mi cuerpo hay otra ley que lucha contra la ley de Dios. Esa otra ley es la ley que impone el pecado. Esa ley viene en mi cuerpo
y me hace prisionero del pecado. Eso es terrible. ¿Quién me salvará de este cuerpo que me causa muerte? Y quiero recordar, y mientras leía ese texto y preparaba la enseñanza, recordaba mi adolescencia, ¿sí? O mi juventud más bien, mis 10 y tantos, 20 y algo, esa época que pues tenía un noviazgo, llámese relación tóxica, pero pues le dicen noviazgo. Entonces estaba en esa relación tóxica horrible donde dos personas nos hicimos daño, ¿sí? Yo le hice daño a ella, ella me hizo daño a mí. Bueno, por la gracia del Señor esa relación pudo terminar y pues al menos pedirnos perdón y cada cual por su vida. 15 años después no sabemos qué es el uno del otro. Entonces, pero esa época fue muy difícil y era hacer esto. No, yo no debería volver a llamarla porque las cosas están muy mal, yo me he equivocado en esto y terminaba llamándola. Y cuando yo no, la otra pecadora, igual que yo, entonces ¿qué hacía? No, pero es que este tipo, es una desgracia lo que hacemos juntos, pero volvía y me llamaba. Si no pecaba ella, pecaba yo. Y es tan chévere juzgar a los adolescentes, ¿cierto? Es tan fácil juzgar a nuestros niños y a nuestros adolescentes, pero muchas veces podemos tener 41 años, o 52, o 72, o 81, pero seguimos siendo adolescentes en algunas áreas de tu vida. Dios te dice, cállate, no le digas nada a esa persona, no te metas en esa discusión. ¿Y qué hacemos? El pecado que vive en mí me lleva a eso. No te metas a ese asunto. No, es que yo voy a salvarlo, yo voy a ayudarlo. Mira, el que salva es Cristo. No, es que yo voy a meter la mano y voy a dar dinero y voy a hacer eso. No te estoy pidiendo eso. Y lo hacemos por nuestro vacío. Decía Calvino que nosotros los hombres y las mujeres somos máquinas de ídolos, máquinas de hacer ídolos. Porque en cierta forma el pecado son dos cosas. La primera, idolatría. ¿A quién? A nuestro ego. Doctor, repáreme la uña. Pero el Señor Jesús nos dice, ¿tienes un cuchillo en la espalda? No, es la uña, lo de la prosperidad, lo de la salud. Amiguito, amiguita, tienes un cuchillo en la espalda, se llama pecado. No, ayúdame con la uña, que yo pueda dormir bien. ¿Ok? Y también el pecado es ateísmo práctico. ¿Cómo así ateísmo práctico? Creo que todos los que están aquí presentes creen fielmente en que Dios existe. Pero cada vez que pecamos, ¿qué decimos? Bueno, Señor Dios, qué pena, pero yo estoy a cargo y voy a hacer como si tú no existieras. Porque voy a hacer mi voluntad. ¿Y eso quién lo ha hecho? Todos lo hemos hecho. Entonces, aunque todos creamos en Dios, de una u otra forma, cuando decidimos caminar en dirección a nuestro pecado, lo que hacemos ¿qué es? Ser ateos de forma práctica. De forma práctica no lo decimos, no, Dios no existe, y este es el argumento de Bauman. No. Lo hacemos práctico. Actuamos como si Dios no existiera. Señor, esto de la plata, esto yo lo manejo. Eso de pronto un negocio torcidito al año no hace daño. Voy a sacarle ventaja aquí al compañero de este negocio. No me voy a hacer multar, le voy a pasar este billete a la gente de tránsito. Bueno, esas cosas. Puede que tú estés diciendo, sí, Dios, y Dios lo bendiga, amigo. Pero lo que usted está diciendo prácticamente es, Dios no existe. Pero entonces, ¿qué dice Romanos 7? Si uno se queda solo con Romanos 7 hasta el versículo 24, podría pensar que no hay esperanza, ¿cierto? Como, ¿quién me librará de este cuerpo? O sea, y es una realidad, todos vamos a luchar con el pecado aunque tengamos 91 años y estemos ahí ya en una etapa total de descanso, pero seguiremos luchando contra el pecado. Pero el Señor, así como el Señor nos salva, porque aquí creemos, no, yo me salvé, yo hice la oración de fe y me salvé. No, el Señor lo salvó a usted, el Señor me salvó a mí. El Señor nos salvó y es lo que celebramos. Y por eso oramos por nuestras familias. Señor, salva a nuestras familias, salva a nuestros primos, a las familias, ¿sí? Pero quiero contarle otra buena noticia, porque hemos hablado, aunque Miki me acompaña, he hablado muy malas noticias, ¿cierto? Pues bueno, ahora quiero darle, pues precisamente para dar buenas noticias, primero se dan malas noticias, ¿cierto?
Pero ahora hablemos de la buena noticia. Y la buena noticia es que así como el Señor decidió salvarte y tú por fe crees eso, no tienes que hacer nada, sino creer que el Señor te salvó y poner tu fe en que la única forma de una eternidad con Cristo es a través de la fe y confianza en la obra de la cruz. Pues la voluntad del Señor también es santificarte, que no vivamos esclavos del pecado, que vamos a tener que luchar contra el pecado, sí, pero no es la voluntad del Padre que vivamos bajo la esclavitud del pecado. ¿Y qué hay que hacer? Los 12 pasos, las 18 oraciones, las 40 noches de Ali Baba. No. Hay que tener fe en que el Señor nos santifica. Y quiero leer 3 textos. El primero es aquí mismo en Romanos 7. Vamos a leer el versículo 25. Dios me salvará. Y le doy gracias a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no pasamos de una religión católica a una evangélica, que en la católica se salvaba usted por obras, y si usted se moría, pues había que pagar unas misas para sacarlo de un lugar intermedio y llevarlo al cielo. Eso no está en la Biblia. A pasar a una religión evangélica donde nos vamos a salvar con aleluyas, con oraciones, con ayunos, con asistencias a las iglesias, con diezmos y ofrendas. Estamos cambiando un sistema de salvación falso por otro sistema de salvación falso. No le estoy diciendo que no ayune, que no ore, que no diezme, que no venga a la iglesia. Hágalo y hágalo con mucha pasión. Pero lo que le estoy diciendo es que su salvación no depende de esto, sino que dice este texto: Dios me salvará. Es Dios quien nos salva, pero también es Dios quien nos santifica. Y vamos a pasar al siguiente capítulo, Romanos 8, y vamos a leer el versículo 29 y el 30. Romanos 8, 29 y 30. Esto no es para una iglesia por allá, es para nosotros. Dice Romanos 8, 29 y 30. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como Jesús y quería que Jesús fuera el mayor de muchos hermanos. Dios decidió que serían como su Hijo, por eso los eligió por adelantado y los aprobó dándoles ¿qué? Su gloria. Dios los escogió para que fueran una iglesia de vez en cuando y para que un pecado los dominara y los destruyera y vivieran con la vergüenza. Eso es lo que Dios dice, esa es su voluntad. No. A veces es duro porque la gente vive con mucha vergüenza y a veces encuentro en la calle personas que eran cristianas o inclusive fueron pastores o cosas así y es duro porque de mi parte no está, o sea, de mi parte está saludar. Yo no quiero ni que venga a mi iglesia, ni que es que yo lo voy a salvar y lo voy a cambiar, no. Yo simplemente quiero saludarlo porque aprecio lo que hace unos años vivimos juntos. Pero la persona vive con tanta vergüenza que agacha su cara o voltea a mirar a otro lado y uno dice, no, esa no es la voluntad de Dios para esta persona. La voluntad de Dios es que a pesar de todo el pecado, no hay pecados que el Señor no pueda perdonar. No hay pecados, iglesias, esa es la buena noticia. Imagínense si nuestro mensaje terminara solamente diciendo eso, no, sí, el pecado es terrible, Romanos 7, pero hay una respuesta. La voluntad del Señor es nuestra santificación. Así como tú en fe crees que el Señor te salva, asimismo la única solución para un pecado frecuente, para algo que intenta dominarte, es tener la fe en que el Señor te santifica y que es su voluntad hacerlo. Porque, vuelvo y leo este maravilloso texto, dice, Dios los conoce ¿desde cuándo? Desde antes que el mundo fuera creado. Él sabía que ibas a luchar con X, con Y, con Z. Él decidió que fueras como ¿quién? Esas no son mis palabras, ni palabras de animarte y repite conmigo. Esas son las palabras de la Biblia. Su sueño, su voluntad es que seamos como Cristo. Y Cristo, un hombre 100% sin pecado. Y Dios 100% a la vez. Porque Cristo fuera el mayor de muchos hermanos. Dios decidió que serían como su Hijo. Por eso los eligió por adelantado y los aprobó, dándoles su gloria. Todos aquí como creyentes
tienen el Espíritu Santo. Tienen una porción de Dios en sí mismos. Así que ánimo, el pecado no te dominará. Vamos a ir a 2 Corintios 3:18. Y una vez más, yo quiero que guardes este texto de 2 Corintios 3:18 en tu corazón con la idea: mi santificación es la voluntad de Dios. Mi santificación viene del Señor. Dice 2 Corintios 3:18, con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente, ¿qué cosa? La gloria del Señor, la santidad del Señor. Y así somos como transformados en su imagen, cada vez con más gloria. Este cambio viene de la iglesia y escucharme, ¿sí? ¿Qué dice? Viene del Señor, es decir, del Espíritu. El mensaje es simple, iglesia, y de pronto de lo simple no nos gusta porque nosotros queremos controlar las cosas. Pero si el asunto de la santidad es por la fe en el Señor, ¿qué controlas tú? Es simplemente lanzarse en los brazos del Señor. Vamos a ir a Romanos, nos devolvemos a Romanos capítulo 8, pero ahora vamos a ir del versículo 5 al 11. Ya habíamos estado ahí, nos devolvemos unas paginitas. Romanos 8, versículo 5. ¿Cómo luchamos? ¿Cómo luchamos? Porque la verdad es que vamos a seguir luchando, ¿cierto? Ahora, Dios es sabio, y sabio es una palabra corta para lo que realmente es Él, que le ha dado al mundo una conciencia, ¿sí? Aunque haya gente que se mate y discute, no es posible, pero eso pasa, ¿cierto? Matan a alguien y hay discusiones, y eso era bueno o malo, increíble, pero pasa. Pero lo cierto es que hay una cierta conciencia universal que dice: esto está mal, esto no funciona, ¿cierto? No hay forma de esconderse del pecado, porque Dios ha dado una conciencia universal. La gente puede cauterizarla, puede llenarse de ideologías, pero al final del día, ese pálpito en el corazón nadie lo va a quitar porque viene de Dios. Pero entonces, ¿cómo luchamos contra el pecado los que somos creyentes? Dice Romanos 8:5, los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. En ustedes no predomina la mentalidad humana, sino ¿cuál, iglesia? La del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. El cuerpo de ustedes está muerto por la culpa del pecado. Pero si Cristo está en ustedes, Dios los aprobó y el Espíritu les da vida. Dios resucitó a Jesús de la muerte. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo le dará vida a su cuerpo mortal por medio del Espíritu que vive en ustedes. Mire cómo va ascendiendo la discusión. Mire cómo pasamos de un 7 donde básicamente uno dice no hay esperanza, pero justo como cuando se va a perder el partido, ¿qué pasa? Aparece el versículo 25, Dios me salvará. Y luego pasamos a un capítulo 8 donde dice, tienes que convivir, tenemos, como si yo fuera un ángel, ¿no? Tenemos que convivir con nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Y cómo lo hacemos? O alimentas un lado o alimentas el otro. No, yo no me quiero volver a meter en negocios deshonestos, pero si todos tus amigos hacen negocios deshonestos y tú lo apruebas, es imposible que dejes de hacer negocios deshonestos. El cambio es simple. El cambio no es dar grandes discursos y echarle la culpa a los demás. El cambio es empezar a dar pasos de fe. La verdadera santificación no es, vengan, pasen, vamos a imponer manos, pum, ya.
La verdadera santificación se da el lunes a las 6 de la mañana bajando por esta calle. La verdadera santificación se da el martes a mediodía en medio del trancón. Se da el miércoles cuando estamos cansados. Esa es la santificación. ¿Y por qué lo puedes hacer? Mira cómo termina el texto. Porque el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, ¿en dónde vive ahora? En ti. No estás solo para enfrentar tu semana. No estás solo para enfrentar nuestras tentaciones. No estamos solos para enfrentar todo lo que hacemos. Y quiero terminar con el deseo de Dios en este asunto, que está en Romanos, también capítulo 8, pero lo leo en 2 versículos. Los hijos de Dios, 8:14, Romanos 8:14. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace ¿qué? Hijos. Por el Espíritu podemos gritar, querido Padre. ¿Listo? Entonces, esta es la voluntad de Dios. Miren cómo vamos escalando. Empezamos por desesperanza, luego Dios nos salva, luego tienes que convivir con esto, pero alimentando el Espíritu, el Señor, el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos va contigo. Y ahora en estos 2 versículos termina lo que es el deseo de Dios, y es que nosotros seamos ¿qué? Sus hijos, y podamos decir Padre. Y yo quiero hablar aquí algo muy personal que el lunes en Direcciones lo hablé con las personas que estaban conectadas allí en ese espacio, y es 2 momentos de mi vida, y ahora 3, donde mi papá ha hecho cosas extraordinarias, y de pronto eran cosas muy simples, pero él no lo sabía. El peor semestre o el más difícil fue el 5º semestre, fue súper difícil. Yo soy ingeniero mecánico, y el 5º semestre está hecho como para que no volvamos. Fue tan duro que hacia el final del semestre dieron la oportunidad de cancelar materias. Ahora, eso pasa ahora, ¿sí? Ahora porque cualquier cosa los hace llorar. Pero en los 2000 no importaba cómo llegáramos al salón de clase, tocaba responder. Entonces dieron la oportunidad de cancelar materias. De las 6 materias que yo tenía matriculadas, tenía 3 perdidas básicamente. Y viéndolo hoy objetivamente, que trabajo con jóvenes universitarios, no es que los muchachos no puedan, muchas veces el gran vacío está dentro, o sea, una falta de confianza, una falta de organizar el tiempo, pero no es que no sepan o no puedan, sino es, hoy como profe universitario yo me doy cuenta de muchachos con capacidades extraordinarias, pero que el miedo del examen, la falta de organizar el tiempo, se junta a un conflicto familiar, pues es muy, muy difícil, ¿sí? Y en mi caso era falta de organizar tiempo y demás. Y estaba así, y viene esa oportunidad de cancelar las materias, y yo digo, no, es una frase fea, pero dice, es que si hay que morir peleando. Entonces, cuando llegué al salón era el único, todos, o sea, de mi semestre, de resto todos se habían ido. Y yo, me quedé aquí solo. Y dije, no, pero no, yo lo voy a hacer. Y me iba a trabajar y estudiaba en las tardes. Mi papá estaba en Bogotá, en una convención. Y mi papá me llama y me dice, necesito que nos veamos en Unicentro. Yo, pero mi papá está en Bogotá. No, me tocó venir a Cali. Yo todavía no entiendo por qué resultó en Cali. Y estábamos ahí en la plazoleta, y por eso para mí Unicentro es tan especial. Y estaba ahí sentado en esa plazoleta, y le dije, papá, es la primera vez que yo siento que voy a perder una materia, que está mal, y no solo una, llevo 3 malas. Entonces, ¿qué espera uno como un hijo que no tiene claro quién es su padre? Uno dice, no, mi papá me va a decir, pero ¿cómo así? Todo lo que nos esforzamos para que usted esté aquí, lo único que usted tiene que hacer es estudiar, y usted se imagina, son regaños. Y el hombre llega, me toma así, y el hombre dice, Dani, concéntrese e inténtelo hacer todo, Si algo va a fallar, pues ya, se va a romper, y el otro semestre la matricula. Pero lo que usted tiene que hacer es hacerlo. Y yo creo que eso ha sido un grito de guerra toda mi vida, vamos a intentarlo, ¿sí? Se rompió, bueno. Y dimos la batalla, se perdió una de las 3, hay que admitirlo, ¿sí? Pero
El fruto de eso fue que 5 semestres después yo fui el primero en graduarme de mi corte. No por genio, sino por haberse mantenido en la raya y mantener la consistencia de todos los días. Pero este ejemplo personal es que quiero que vean así a su padre. Su padre, usted está otra vez pecando. ¿Cuántas veces lo he perdonado? Ya, cambie de pecado. Dice, bueno, hijo, párate e inténtalo. No me dijo, sí, mi hijo, es que esa universidad es tan difícil, pásese a... No, si digo otra carrera, entonces me demandan. Listo, entonces pásese a otra carrera. No. No, mi hijo, párese y siga intentándolo. ¿Listo? Ese es tu padre. No te va a decir, sí, pobrecito, te ganó el pecado, ya quédate ahí. Sino, no, párate, ánimo, te abrazo y ve a pelear. Bueno, la segunda experiencia, hoy he hablado mucho del noviazgo tóxico por primera vez en muchos años. Cuando se acabó el noviazgo tóxico, de verdad, porque no está May, sí, pero ya ve la grabación. Mi amor, gracias por escuchar esta parte, la que dijo eso fue Estela, listo. Entonces, fue Alexandra, listo. Dani, hay que quitar esta parte, por favor. Entonces, cuando gracias a Dios el noviazgo tóxico terminó, yo estaba deshecho, pero estaba viviendo en Bogotá. Y era un viernes normal, y yo dije, no, yo no me aguanto un fin de semana en Bogotá. Y salí al terminal, cogí un bus, el primer bus que saliera. Mis papás vivían en Yotoco. Llegué, caminé, yo no les dije nada, abrí la puerta. Cuando abrí la puerta, mi papá no dijo nada, sino salió y me abrazó. No más, no hizo nada más, porque sabía cómo iba. Y yo digo, así es Dios. No, de pronto, sí, claro, aquí en esta iglesia amamos leer la Biblia y que ustedes estén equipados teológicamente y estamos trabajando para que eso sea más grande a continuación. Pero necesitamos es encontrarnos con Papá Dios, ¿sí? Yo no tuve que decirle, ya se acabó esta cosa y ya no sé qué hacer. Nada, ni siquiera anuncié que iba a viajar toda la noche. Viajé toda la noche. Abrí la puerta de mi casa y mi papá me abrazó. Y ya. Y fue tan sanador que yo dije, bueno, ya me puedo volver. Sí. Necesitamos que esa habitación usted pueda entrar y decirle a Dios muy honestamente, está pasando esto. Y necesito que me abraces. Perdón, ahí la emocionada. Y la última fue hace un año. Hace un año me fracturé y el que pasó la noche conmigo en una camilla fue mi papá otra vez. Y de pronto el dolor no era tanto el dolor físico porque pues estábamos sedados, sino era el dolor de que como yo trabajo por temporadas, ¿cierto? Cuando usted entra a un nuevo semestre pues le hace un examen médico y nadie te va a contratar con un brazo roto. Y mis amigos, yo les decía, ayúdenme a orar porque me va a quedar sin trabajo de repente. Y no fue así. O sea, no sabía que en la universidad pública no nos hacen exámenes de admisión, sino... es más, la resolución de mi puesto me la habían dado hacía 3 días, solo que no me la habían enviado. Pero yo estaba preocupadísimo. Pero fue ver otra vez, otra noche, toda la noche, a mi papá ahí, al lado mío. Entonces, estas historias, tan emocionales, es porque quiero aprovechar una ventaja táctica. Yo sé que no todos, todos seguramente tienen papás maravillosos, pero sé que también algunos luchan porque no tuvieron buenos padres. Pero quiero darles el ejemplo de que por la gracia del Señor tengo un buen padre y en esos 3 momentos de mi vida sí, no hizo mucho, es que no me dio un gran discurso y me leyó la Biblia entera, no. Un abrazo, una palabra, ánimo, levántate, sigue intentándolo. O una palabra como simplemente estar ahí, esa noche, toda una noche aguantando frío, ahí. Así que, aunque hoy hablamos de pecado, terminamos hablando del Padre que lo ha hecho todo para vencer al pecado. Pongámonos de pie y vamos a orar.
Señor, en esta mañana estamos súper agradecidos gracias por cada persona que está aquí, gracias por cada persona que luego nos verá en línea. Y queremos que estos minutos permitir que el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos actúe aquí en nosotros. Hoy reconocemos delante de ti como Isaías que frente a la santidad de Dios no tenemos ninguna aceptable, que nos engañamos a nosotros mismos dándonos calificaciones: matrimonio aceptable, sexualidad aceptable, trato con los demás aceptable, honestidad aceptable, más o menos digo la verdad, pero que cuando presentamos cada área de nuestras vidas, aunque hayamos sido personas maravillosas, si las presentamos delante de la santidad de Dios, solo nos queda la respuesta de Isaías: Señor, mis labios son inmundos. Y pertenezco a un montón de gente que también es inmunda como yo. Por eso hoy nos acercamos a la santidad de Dios. Y como dice Hebreos 12, no vamos a cometer el mismo error del pueblo judío que intentó acercarse a un monte con rayos y estruendos, sino que ahora Él ha hecho un nuevo monte. Ustedes han llegado a un lugar diferente, la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, donde se reúnen millones de ángeles para celebrar. Y también están reunidos ustedes, los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a donde está Dios, el juez de todos, y donde están los espíritus que fueron aprobados y perfeccionados por Él. Están junto a Jesús, quien trajo el nuevo pacto de Dios a la gente. En este nuevo lugar, la sangre que purifica es mucho mejor y habla mejor que la sangre de Abel. Asegúrense de no rechazar al que habla. Y hoy nos acercamos a ti, Señor, porque eres un Padre maravilloso que abraza. Eres un Padre maravilloso que a pesar de nosotros mismos sigues ahí. Y yo quiero que hoy nos levantemos en fe. Pido esto, así como oramos antes de evangelizar: Señor, salva a las personas. Hoy, orando a la iglesia, decimos: Señor, santifícanos. Es tu voluntad santificarnos. Y por eso, aunque reconocemos nuestra debilidad y nuestros pecados, hoy corremos en fe. Hoy corremos en fe. Y creemos, Señor, en tu propósito. Y creemos, Señor, en que tu voluntad es nuestra santificación y una vida más cercana a ti. Ayúdanos a recordar que tenemos que alimentar la mentalidad espiritual y no la humana. Ayúdanos a amar tu palabra y encontrar en tu palabra la esperanza para revivir. Y ayúdanos a encontrar en tu palabra lo que tú tienes para nosotros. Señor, bendecimos cada persona que está en línea, bendecimos a cada persona que está aquí. Y salimos de este lugar llenos de fe, llenos de alegría y con la convicción de que el Señor es quien nos salva. Hemos orado esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sea bueno contigo y te tenga compasión. Que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz. Una feliz semana para todos.